Manual de lo inaceptable. Golpes de Estado en América Latina y el Caribe. La historia de América Latina y el Caribe ha estado marcada por golpes de Estado y movimientos antidemocráticos, muchos de ellos respaldados, directa o indirectamente, por los Estados Unidos. Estas intervenciones, en nombre de la lucha contra el comunismo y la preservación de los intereses geopolíticos y económicos, dejaron profundas heridas en la región. Durante décadas, el continente fue un laboratorio para los juegos de poder de la Guerra Fría, en el que se instalaban regímenes autoritarios que recurrían a la violencia sistemática para silenciar cualquier disidencia. A continuación, un recorrido por algunos de los episodios más oscuros en la historia de la intervención estadounidense en Latinoamérica. 1953. Guatemala y el golpe contra Jacobo Arbenz. En Guatemala, 1953, el presidente Jacobo Arbenz intentaba implementar una reforma agraria que redistribuyera las tierras improductivas, muchas de ellas en manos de la multinacional United Fruit Company. Este plan tocó los intereses de Estados Unidos, que en plena Guerra Fría temía que el ejemplo de Guatemala incentivara cambios similares en otros países. A través de la CIA, se orquestó el golpe de Estado que derrocó a Arbenz y sumió al país en décadas de represión y violencia, dando inicio a una guerra civil que cobró cientos de miles de vidas. 1964. Brasil y la imposición de una dictadura militar. La intervención en Brasil en 1964 también se caracterizó por el apoyo estadounidense a las fuerzas militares para derrocar al presidente Juan Goulart, quien impulsaba reformas sociales y económicas. La CIA suministró apoyo logístico y financiero a los líderes militares, quienes instauraron una dictadura que duró 21 años y que reprimió brutalmente a la oposición, en especial a los movimientos estudiantiles y sindicales. 1973. Chile y el golpe contra Salvador Allende. Uno de los casos más emblemáticos fue el golpe de Estado en Chile en 1973. Salvador Allende, el primer presidente marxista elegido democráticamente, enfrentaba fuertes presiones internas y externas por sus políticas de nacionalización de industrias estratégicas. Con el respaldo de Estados Unidos, la CIA facilitó el camino para que el general Augusto Pinochet tomara el poder. El golpe marcó el inicio de una de las dictaduras más sangrientas de la región, donde miles de opositores fueron detenidos, torturados y asesinados bajo la Operación Cóndor. 1976. Argentina y la Guerra Sucia. En Argentina, en 1976, los militares tomaron el poder con el respaldo tácito de Estados Unidos. La dictadura se embarcó en una guerra sucia para eliminar a la oposición y restaurar el orden. La desaparición forzada, la tortura y los vuelos de la muerte se convirtieron en métodos de exterminio. Bajo la Operación Cóndor, el régimen argentino colaboró estrechamente con otras dictaduras del Cono Sur para eliminar a cualquier disidente político. Operación Cóndor, un sistema de terror transnacional. Entre los años 70 y 80, los regímenes militares de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay se unieron en la Operación Cóndor, una red de represión transnacional que perseguía y eliminaba a los opositores políticos en todo el continente. Este sistema coordinado de terror y violencia fue posible gracias al apoyo y la asesoría de los Estados Unidos, cuyo objetivo era eliminar cualquier brote de ideología comunista en la región. La Operación Cóndor fue responsable de la desaparición y muerte de miles de personas y dejó una herencia de trauma y violaciones a los derechos humanos. Otros golpes y conflictos, avalados en el siglo XX y XXI. La historia de intervenciones no termina en los 70. Los Estados Unidos continuaron apoyando golpes y cambios de régimen en Latinoamérica. 1965, República Dominicana, Smiths, interviene directamente tras el derrocamiento de Juan Bosch para impedir que un gobierno de izquierda llegue al poder. 1980, El Salvador. La guerra civil salvadoreña, respaldada por Estados Unidos con financiación y entrenamiento militar, llevó a una década de conflictos internos. 1989. Panamá. La invasión estadounidense para derrocar a Manuel Noriega bajo el pretexto de la guerra contra las drogas, dejando cientos de civiles muertos y profundizando el resentimiento hacia la intervención extranjera. 2002. Venezuela. Intento de golpe de Estado que derrocó brevemente a Hugo Chávez, con informes de apoyo encubierto estadounidense. 2009. Honduras.
golpe militar que derrocó al presidente Manuel Zelaya, con participación y respaldo de varios sectores que buscaban mantener el control conservador en el país. 2019, Bolivia. Evo Morales, primer presidente indígena de Bolivia, fue forzado a renunciar tras un supuesto fraude electoral, en un contexto de injerencias internacionales y de sectores opuestos a sus políticas de nacionalización y reformas sociales. Reflexión. La herencia de la intervención y la resiliencia latinoamericana. Cada intervención y golpe de Estado apoyado por Estados Unidos en América Latina dejó profundas cicatrices. La región ha sido escenario de violencia y opresión bajo dictaduras militares que respondían a intereses extranjeros. Sin embargo, también ha surgido una resistencia que exige justicia y reparación para las víctimas de aquellos regímenes represivos. Hoy, la historia de estos golpes es una advertencia y un recordatorio. Las generaciones actuales y futuras deben recordar los sacrificios y las lecciones aprendidas, para que la autodeterminación y la democracia en América Latina no se vean comprometidas nuevamente. La región debe aspirar a construir su destino en paz, sin la sombra de poderes externos que busquen imponer sus intereses a costa de su soberanía y de la vida de sus ciudadanos. Manual de lo inaceptable. La sombra de Stroessner y el terror en Paraguay. El régimen de Alfredo Stroessner Mathieuda en Paraguay, instaurado tras el golpe de 1954, fue uno de los más largos y represivos en la historia de América Latina. Con el apoyo de Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría, Stroessner consolidó una dictadura que duró 35 años y que utilizó la represión como herramienta para silenciar cualquier oposición. En este contexto, Paraguay se convirtió en un campo de concentración en el que el control, la tortura y el exilio forzaron al silencio a quienes osaban desafiar al poder. Stroessner se rodeó de figuras poderosas y leales, entre las cuales se encontraba el temido monje negro, Conrado Papalardo Saldívar, uno de los principales ejecutores de sus órdenes represivas. Bajo esta administración se perseguía a los intelectuales, disidentes políticos y líderes campesinos, quienes representaban una amenaza para la estabilidad del régimen. Persecución de la cultura y el intelecto. El exilio de Augusto Roa Bastos y Méndez Fleitas. Uno de los primeros en sufrir la represión del régimen fue Augusto Roa Bastos, el destacado escritor paraguayo que capturó en sus obras la esencia del pueblo guaraní y la injusticia social de su país. Las ideas de Roa Bastos eran consideradas subversivas y peligrosas por el régimen, lo que lo llevó al exilio en 1947. En sus textos, Roa Bastos reflejó el dolor de su pueblo, convirtiéndose en un testigo incómodo para la dictadura de Stroessner. A él se unió el político Epifanio Méndez Fleitas, otro exiliado de renombre, quien desde el extranjero denunció las atrocidades cometidas en su patria. El exilio se convirtió en el único refugio para aquellos que defendían la libertad de pensamiento y que representaban una amenaza para el gobierno. El monje negro y la muerte de Mario Saprissa y Napoleón Ortigosa. El monje negro, Conrado Papalardo, conocido por su absoluta lealtad a Stroessner, fue el cerebro detrás de muchas ejecuciones y desapariciones. Bajo sus órdenes, agentes del régimen llevaron a cabo una campaña de terror que eliminaba a quienes se oponían o criticaban abiertamente al régimen. Mario Saprissa y Napoleón Ortigosa fueron dos de las víctimas más notorias. Ortigosa fue secuestrado y sometido a una tortura que se prolongó por más de una década. Estos actos se realizaron con total impunidad y los cuerpos de muchos de los desaparecidos nunca fueron encontrados, convirtiéndose en un símbolo del silencio forzado y el sufrimiento de aquellos años. La represión en el Cono Sur. José María Bordaberry en Uruguay. Mientras Stroessner consolidaba su poder en Paraguay, otros dictadores en el Cono Sur replicaban el mismo modelo de represión y violencia. En Uruguay, José María Bordaberry, quien asumió el poder en 1973 con el respaldo militar, transformó el país en un estado represivo. Uruguay, una de las democracias más estables de la región hasta entonces, se convirtió en una dictadura que utilizó el secuestro, la tortura y las ejecuciones para eliminar a los disidentes. La cooperación entre Bordaberry y Stroessner fue facilitada por la Operación Cóndor, que permitió el intercambio de información y la extradición de opositores, eliminando cualquier refugio seguro para los perseguidos.
En este periodo, Uruguay también experimentó un incremento en la actividad de mafias organizadas, que operaban con total impunidad bajo la protección del Estado. Colombia y la oscura alianza de las guerrillas, la CIA y la DEA. En Colombia, la situación tomó un rumbo distinto, pero no menos complejo. La aparición de guerrillas de inspiración marxista, como las FARC y el ELN, dio lugar a un conflicto armado prolongado que fue aprovechado por distintos actores, incluidos Estados Unidos y sus agencias de inteligencia. En los años 80, la CIA y la DEA se involucraron en la guerra contra el narcotráfico, pero sus acciones tuvieron efectos ambiguos y en ocasiones devastadores. Por un lado, la DEA buscaba desmantelar los carteles de drogas, mientras que la CIA, preocupada por la expansión de las guerrillas, canalizaba recursos a los grupos paramilitares y fuerzas de seguridad que combatían a estos movimientos. Esta dinámica alimentó una espiral de violencia en la que los campesinos y las comunidades rurales se vieron atrapados entre guerrillas, narcotraficantes, paramilitares y las fuerzas del Estado. La intervención estadounidense, en lugar de traer estabilidad, contribuyó a una situación de conflicto perpetuo que desplazó a miles de personas y fortaleció redes de crimen organizado. El legado de la intervención y la resistencia. Estos regímenes autoritarios, alimentados en gran medida por el apoyo estadounidense, transformaron el paisaje político y social de América Latina. A pesar de las atrocidades, el pueblo latinoamericano ha mostrado una resistencia tenaz. Las Madres de la Plaza de Mayo en Argentina, los movimientos de derechos humanos en Chile y Paraguay, y las organizaciones sociales en Colombia son testigos de una fuerza que se niega a ser silenciada. Las generaciones actuales han heredado las luchas de quienes sobrevivieron a estas dictaduras y han hecho de la memoria y la justicia una bandera que los acompaña en la construcción de sociedades más justas y democráticas. Reflexión final. Estos capítulos oscuros en la historia de América Latina, en los que la soberanía fue vulnerada y la dignidad humana violentada, nos llaman a una profunda reflexión sobre las dinámicas de poder y control. Es un deber recordar y honrar a aquellos que fueron silenciados para construir un continente en el que la libertad y la justicia prevalezcan. El Manual de lo Inaceptable es un recordatorio de los sacrificios hechos y de la resiliencia de los pueblos de América Latina frente a la represión. Profesor Gerardo Gómez Producciones. Contactos al teléfono 0981-835-801 y 0971-288-088.